Buenas tardes. En primer lugar, agradecer las palabras tan cargadas de cariño de Marcelo. Por supuesto, mi gratitud a ustedes por asistir. Agradecer, por supuesto, a los representantes de Esteban, a Carlos, representante de la Asociación Torresco 1831, por acogernos y darme la oportunidad de participar en este acto. Y, por supuesto, como no puedo no mencionar a José Luis Carrone como presidente del Distrito Sanmartineno de España por poner su confianza en mí. Bueno, también saludar al general de Arrezone, que hoy nos va a ilustrar sobre la presencia de San Martín en sus últimos años en Europa. Mis méritos para estar hoy aquí son escasos. Es verdad que siempre me ha interesado la historia de la búsqueda, localización de los restos de Juan de San Martín, desde que, leyendo la prensa, aquellos artículos que escribía Julián Cermero en los años 80 y 90, que divulgaban muchos temas de historia de la ciudad, al leer aquella historia, esa búsqueda de aquellos huesos, en ese contexto político y social tan particular de la España de la posguerra, pues aquella historia me empezó a interesar. Y de alguna manera la historia me ha perseguido. Conocí a Gerardo Ortega, que tiene los documentos de la casa de forma casual. Una vecina es hija del chico que encontró los huesos, porque sin quererlo, aquella historia de alguna manera me perseguía, ¿no? O me ha perseguido o ha estado cerca de mí. ¿No? Esa presencia de la familia San Martín Matorras, la Málaga del final del siglo XVIII. Hay que decir que era una ciudad próspera, la ciudad que conocen los San Martín, una ciudad cuya actividad comercial, especialmente después de la apertura al comercio americano, se estaba desarrollando con fuerza. Son los años en los que se constituye el consulado, en 1785, la Sociedad Económica de Amigos del País. Se crea el Colegio Náutico de San Telmo en 1787, en plenos años sanmartinianos en Málaga. Se construye la aduana o el acueducto de Molina Lario, que ahora conocemos como San Telmo, un nombre como se repite en varias ocasiones y que tiene esas resonancias porteñas, ¿no? Que son indudables, ¿no? Pero mi obligación hoy es ser breve y conciso. Como bien saben, el militar Juan de San Martín se establece en Málaga en 1785 junto con su familia. Aquí tienen el monumento a Juan de San Martín en su pueblo natal, en Cervatos de la Cuesta, en Palencia. Anteriormente, se establece en Málaga con su esposa Gregoria Matorras y sus 5 hijos, 4 varones y una chica. Anteriormente había ejercido como gobernador de la antigua misión jesuítica de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, en la margen oriental del río Uruguay. Allí había nacido su hijo menor, José Francisco, en 1787. La familia se trasladó a Buenos Aires y desde allí a Málaga. A la ciudad, a Cádiz, de ahí a Madrid, y finalmente en 1785 llegan a Málaga, donde el padre, Juan de San Martín, había solicitado el retiro como capitán agregado del Estado Mayor en Málaga, donde llegó con la salud algo quebrantada. En un memorial había escrito que pedía esta ciudad para ocurrir por este medio con más sosiego a la crianza y educación de sus hijos y a descansar de las largas fatigas que ha tenido en el Real Servicio. Según Pedro de Burgos, el retiro fue sustituido por el destino de ayudante supernumerario al Estado Mayor de la Plaza con el grado de capitán. Aquí tenemos esta imagen desde el interior del Cerro de los Ángeles de Málaga, presenta hacia 1780, con lo cual nos lleva al aspecto que tendría la ciudad en los años sanmartinianos, ¿no? La presencia de la familia San Martín en Málaga está documentada desde 1785, desde el mes de diciembre. Gracias a los documentos notariales del Archivo Histórico Provincial, conocemos el contrato de arrendamiento de alquiler que firmó Juan de San Martín con el teniente coronel Isidoro Ibáñez y la hija de este, Josefa Ibáñez de Lara. Ese contrato estipulaba que por 6.000 reales, ya se me ha ido la cantidad, 6.000 reales, que era un préstamo que San Martín padre hacía al teniente coronel Isidoro Ibáñez para una obra que necesitaba, pues se iba a cambio, iba a habitar esa vivienda durante 5 años.
Esa vivienda estaba situada en la calle Pozos Dulces, inmediata al muro de la puerta de Antequera. Se cree que el pequeño José Francisco de San Martín, futuro libertador de Argentina, Chile y Perú, realizó sus estudios de primeras letras y de latinidad en la Escuela de Temporalidades, es decir, el centro de enseñanza que daba continuidad a la escuela de los jesuitas. Los jesuitas habían sido expulsados en 1767 de los reinos de la Corona de España, pero ellos habían mantenido un centro de primeras letras, latinidad y retórica. Estos estudios se mantuvieron a cargo de la Junta de Temporalidades y justo en 1785 esos estudios los asumió el consulado, que será el antecedente de la actual Cámara de Comercio. La entrada a estas escuelas se hacía por la calle de las escuelas, la actual calle de San Telmo, que tienen una fotografía de esa calle a mediados del siglo XX, con la puerta por la que se accedía, la puerta posterior, a la que se accedía a estas escuelas. En 1789, cuando tenía 11 años, su padre gestionó la incorporación como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia, entonces guarnición en Málaga, en el castillo de Ciudad Alfaro, del joven, del pequeño José Francisco. Siguió residiendo en la ciudad, salvo un par de meses que pasó en Melilla con su destacamento, hasta que en abril de 1791 su batallón partió con destino a Cartagena. Allí, a partir de ahí, desde el joven continuó su formación militar e inició su servicio de la corona en esta unidad, con la que combatió la guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria. A partir de ahí fueron numerosos los actos militares en los que participó y en los que fue destacando como joven oficial del ejército español. Llegó la Guerra de Independencia, en la que participó, la batalla de Bailén y otros hechos militares, hasta que pidió el retiro del ejército español para marchar a Londres y después a América, ¿no? Donde se convirtió en uno de los grandes líderes de los movimientos emancipadores de las nuevas naciones hispanoamericanas, ¿no? Luego más tarde se retiró a Europa y falleció en 1850 en Boulogne-sur-Mer, en Francia, pero esa es otra historia que ahora contará el general. La huella de San Martín en Málaga se había perdido, y de hecho, por ejemplo, cuando en 1910 la ciudad de Málaga conmemora el centenario de Argentina con diferentes actos, en ninguno de ellos se menciona San Martín. Se habla de que Heredia había recuperado el comercio con el Río de la Plata, pero no se menciona para nada San Martín. Tendremos que esperar a los años 40. En 1947 Eva Perón visita España y al mes siguiente de esa visita llega una petición singular desde Buenos Aires al gobierno español. Se quieren recuperar los restos de los padres de San Martín para que se unan a los del Libertador y reposen todos juntos, ¿no? Esa orden de esa petición fue atendida, por supuesto, por el gobierno español, por el gobierno del general Franco, y claro, llegó la orden a Málaga. Se sabía que el padre de San Martín había permanecido y había fallecido en Málaga. La búsqueda de los archivos, felizmente el de la parroquia de Santiago no se había destruido en los sucesos de 1931, permitió localizar la partida de enterramiento, que es el texto inferior, en el que se indica que el 4 de diciembre de 1796 había fallecido Juan de San Martín y había sido enterrado en la capilla castrense, que era la propia iglesia de Santiago, y que además no indica que en ese momento vivía en la calle Alcazabilla. Una vez localizado esta nota de enterramiento, se inició la búsqueda, ya sabiendo a ciencia cierta que su cuerpo reposaba en las cristas, se inició la búsqueda. Un episodio, claro que si leemos la prensa de la época, pues fueron las propias autoridades las que, después de que los bomberos extrajeran el agua que inundaba estas cristas, las que iniciaron esa búsqueda. Parece que fue el joven hijo del sacristán, Rafael Sayas, con 16 años entonces, el que localizó finalmente el nicho que estaba a ras de suelo con la lápida donde claramente se decía: aquí yace el señor don Juan de San Martín, que falleció el día 4 de diciembre, año 1796. Era indudable, ahí estaban los restos del padre de San Martín. Aquí tengo una imagen de un niño, Rafael Sayas, y a continuación la cruz, los huesos, los restos que se pudieron recuperar de aquel nicho
fueron depositados en una arqueta que con los colores de la bandera argentina fue enviada a Madrid, custodiada por Sebastián Subirón, delegado de Cultura en aquel momento, y después se fue entregada a un buque de la Armada Argentina en el puerto de Guetaria con todos los honores militares, ¿no? Con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo. En concreto, fueron recibidos en el crucero Argentina. En Buenos Aires los restos fueron depositados en el cementerio de la Recoleta, en el que permanecieron hasta que en 1928 fueron trasladados a Yapeyú. Aquí ese hecho ha dado lugar a que en la parroquia de Santiago haya dos lápidas, una en el interior, que la que tiene a la izquierda y otra en el exterior, colocada en los años 80 en una visita, de un barco de Armada Argentina, que recuerda la presencia de los restos de San Martín en la ciudad. Y aquí las arquetas con los restos del padre, que era seguro, los de la madre fueron rescatados en otras condiciones, pero bueno, ahí están, junto con la lápida, como también fue enviada a la Argentina. Hay que decir que el descubrimiento de la tumba de San Martín y de ese vínculo entre Málaga y Argentina a través de esos años malagueños de San Martín propició un cierto espíritu de colaboración, y así casi inmediatamente se formó la Cátedra San Martín, auspiciada por el Ayuntamiento de Málaga, por la presencia del embajador Pedro Radío, embajador argentino en Madrid en aquel momento, que se constituyó en 1949. La cátedra pretendía establecer una conexión cultural entre Málaga y Argentina a través de la visita de profesores universitarios argentinos que daban charlas en Málaga, y funcionó durante algún tiempo, luego ya se perdió. También con la visita del embajador se anunció que la parroquia de Santiago va a hacer un edificio para escuelas, y que ese edificio, que fue construido con planos de decadencia, lo pueden ver. Curiosamente, ese edificio está en la calle Alcazabilla, la última residencia del padre San Martín, aunque no sabemos el sitio exacto, y esa escuela iban a recibir el nombre de Escuela San Martín, lo cual es una huella. Sin embargo, este proyecto, lo de Escuela San Martín, parece que se perdió. Hay que decir, y eso, que detrás de este proyecto no solamente estaban las autoridades locales, sino que estaba el padre Hipólito Lucena. Era el párroco de San Martín, por lo cual el padre Hipólito Lucena nos aparece en esta historia, y no digo más. Ya pueden ustedes continuar. Bueno, y ya concluyendo, que no quiero ocupar más tiempo, volvemos a la cuestión de la casa, que bueno, lo que nos interesa. El investigador Alfredo Villegas estudió mucho la figura de San Martín en Málaga, ya estableció que la ubicación de esta casa debería estar en la calle Pozos Dulces, evidentemente, es lo que dice el documento, pero de una manera muy vaga, en los Pozos Dulces, inmediato a la puerta de Antequera. La investigación que inició Villegas llegó a unas conclusiones a las que años después, siguiendo sus mismos pasos, hemos llegado prácticamente al mismo, ¿no? Ahí tienen la escritura de arrendamiento, de obligación de don Juan de San Martín contra don Isidoro Ibáñez y su hija Josefa Ibáñez Vilara, y la escritura que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Aquí tenemos la calle Pozos Dulces, una imagen de los años 40, una calle muy larga, con muchos recovecos, con lo cual en esta imagen nos interesa porque la casa está al fondo, a la izquierda, queda oculta, pero ahí es el lugar donde hemos conseguido localizarla. Aquí tiene marcado en el centro, es el plano de Carrión de Mula, de 1791, un plano muy importante para conocer la ciudad en el antiguo régimen, pero donde además indica los números de las manzanas. La numeración de las casas y de las calles en Málaga se ha establecido en 1773, pocos años antes de la llegada de San Martín. Y sabemos por la documentación que era la casa número 11 de la manzana 50, como pueden ver, la manzana L, 50, es donde la calle Pozos Dulces se bifurca a forma una T. Actualmente hacia la derecha sigue siendo Pozos Dulces, hacia la izquierda actualmente, en el siglo XIX, ya se explica la denominación Arco de la Cabeza. Ahí podemos ver esos recodos que hace en ambas direcciones y el punto central donde está la casa. Y algunas fotografías donde vemos ese giro, esa curva, a mediados del siglo XX, cuando todavía mantenía el aspecto casi idéntico al que había conocido de San Martín a finales del siglo XVIII, e incluso podemos ver en la fotografía de la derecha, de refilón, la casa que ocupa
que ocupaba el lugar donde había estado la vivienda de los San Martín. La casa original fue demolida y construida en 1874. Aquí es una muestra del certificado que permite establecer que la casa 11 de la manzana 50 pasa a ser Arco de la Cabeza número 2, gracias a la documentación que ha conservado la familia Ortega, que con Genaro Ortega ha tenido la amabilidad de poner a la disposición del Instituto Sanmartiniano. Conocemos esa perfecta equivalencia entre una y otra. Y aquí la tienen, una imagen de 1992, cuando ya la casa que ocupaba el mismo espacio de San Martín ya estaba en su última etapa, fue demolida, y actualmente la imagen que nos encontramos, que podemos identificar, es esa. Ahí estuvo el punto donde se divide en la misma línea Arco de la Cabeza, queda a la izquierda, y Paso Torcer sigue a la derecha, ¿no? Y aquí, bueno, otra imagen de esa ubicación actual, donde podemos identificar esa localización de la casa. Por mi parte, darle las gracias, decir que espero que una vez que se ha podido identificar, corroborar aquello que Villegas ya descubrió y ya contactó con la familia Ortega a finales del siglo XX, ¿no? Pues que se pueda establecer ese elemento conmemorativo, así como incluir este lugar en Arco de la Cabeza, Pozos Dulces y otros espacios malagueños de esa ruta española del General San Martín. Una aspiración de crear un itinerario San Martín en Málaga, que ya un malagueño ligado a Argentina, García Bazán, formuló hace unos años, y que bueno, falleció hace pocos meses sin poder haberla visto, pero bueno, yo creo que se está en el camino, ¿no? Además, yo creo que vale recordar que la figura de San Martín enlaza claramente, pues, no solamente España, la ciudad de Málaga con Argentina. Y en este momento donde tantos malagueños han ido a Argentina, de tantos argentinos han venido a España, un evento que refuerza esa unión y que, sin duda, nos da una oportunidad, la historia nos da una oportunidad de colaborar y recordar ese pasado común. Muchas gracias.